su crecimiento entero se basa en robar la tecnología de otras personas. O sea, ¿cómo llegó China a avanzar tanto en el sector automotriz? ¿Cómo llegó China a avanzar tanto en el sector de paneles fotovoltaicos, en energía eólica, todo eso? Hay caso tras caso tras caso de robo de tecnología para llegar a este punto. Yo tenía a alguien muy cerca a mí quien hablaba de crecer en Bogotá, Colombia, en una escuela que recibió mucho apoyo por el gobierno estadounidense. O sea, a su mamá le podría enviar todos los días de la escuela sabiendo que iba a conseguir un almuerzo gratis. Esas cosas suenan pequeños, pero esos tipos de cosas ya impactan las percepciones del mundo hacia los Estados Unidos y hacia otros. Y entonces a veces me preocupa que si perdimos esta percepción de buena voluntad o la percepción que ya representamos el fuerza de bien, la fuerza de democracia, esto nos impide en realmente competir contra lo que para mí es un peligro mucho más grandote, mucho más oscuro, lo que representa el gobierno chino y Partido Comunista Chino. Muchas personas que tal vez de manera muy concreta no se imaginaban cómo podría verse afectado su propia seguridad a raíz de este avance que ha tenido China, que empieza muy tranquilamente a través de empresas tecnológicas, como el que usted ya ha mencionado, y que hoy por hoy pues parece ser que tiene una gran penetración en los mercados de tecnología de toda América Latina, ¿no? Empresas como Huawei y otras empresas que finalmente terminan siendo pues un aparato más, ¿no? Como un tentáculo más del régimen para poder allegarse de información y sobre todo, que puede llegar a ser utilizada en el detrimento de los mismos ciudadanos, ¿no? Esos instrumentos tecnológicos terminan siendo armas en contra de los mismos ciudadanos. Para mucha gente, porque muchos ven como la tecnología y todo lo que dan, los apoyos que dan, el financiamiento que da China, como algo bastante bueno. Incluso en el informe también venía el tema de los institutos Confucio, que eran como una parte como muy bondadosa de China de tener estos institutos para transmitir el idioma, ¿no? Pero detrás de todas estas aparentes bondades que da tanto la tecnología como estos institutos, ¿qué es lo que debería temer el ciudadano normal que tal vez no tiene conocimiento y que debería de considerar antes de entrar en estos o comprar un teléfono o adquirir esta tecnología o entrar a estudiar simplemente un idioma en un instituto Confucio? Bueno, por supuesto, o sea, siempre esta cuestión de qué puertas están abriendo, cuáles vulnerabilidades están ocurriendo, cuáles son las razones para que China tiene un programa. Es que China continental realmente es tan bondadosa, lo que es un poco diferente. O sea, entonces, es como, porque yo soy tan especial que China quiere invertir miles de dólares en traer a mí a China, es porque yo soy tan bueno, tan importante, o si hay otra agenda. Y realmente yo creo que hay que considerar eso. Por ejemplo, sí, o sea, por supuesto, es muy bueno tener esa oportunidad de ir a China para un beca. Yo conocí un muy buen chico, quien era estudiante mío, era panameño, fui a China en un beca a Universidad Fudan, y luego lo encontré ya trabajando para el gobierno de Panamá, representando su posición antes de las negociaciones sobre este trato de comercio libre, Panamá-China. Y yo recuerdo, pensaba, wow, eso sí, es un chico muy honesto todo, pero qué difícil de ver su educación profesional en chino mandarín y caracteres chinos a China y su posición en el gobierno panameño a chino, y ahora estar representando el gobierno de Panamá antes de China. O bueno, lo mismo, esa cosa de Huawei. Yo entiendo que en muchas ocasiones la oferta Huawei es quizás mucho más barato que la oferta de Nokia o Samsung o como sea, pero de nuevo, es como
si para pagar la mitad, yo ubico, o sea, yo soy el pollo ya quedándome en la casa de los oros. O sea, si yo estoy ubicando mis datos sensibles con un adversario, quien, o sea, todo el tiempo su crecimiento entero se basa en robar la tecnología de otras personas. O sea, ¿cómo llegó China a avanzar tanto en el sector automotriz? ¿Cómo llegó China a avanzar tanto en el sector de paneles fotovoltaicos, en energía eólica, todo eso? Hay caso tras caso tras caso de robo de tecnología para llegar a este punto. Entonces, para mí es como, yo ubico mi tecnología de mi empresa, sí, entonces, yo estoy para guardar algo de dinero, posiblemente poniendo mi propio empresa y bienestar en riesgo. O sea, la misma cosa si yo estoy si yo estoy en gente del gobierno y yo estoy transmitiendo usando teléfonos de Huawei, cámaras de Hikvision, ¿quién está recibiendo esta información? Y por ejemplo, yo sé que a veces hay un relativismo en la región entre las personas quienes solo quieren aprovechar de los beneficios de China sin pensar mucho en los riesgos. Es como, bueno, los Estados Unidos ya hace espionaje, China hace espionaje, ¿qué es la diferencia? Ujú. Pero los Estados Unidos no buscan robar tu propiedad intelectual para replicar una empresa que compite contra tu empresa o chantajearte de hacer algo porque sabe, o sea, quién es tu amante. Entonces, en el fin reconoció que no solo es con quién está poniéndose vulnerable. O cuando miramos otras cosas como tiempos de guerra, es una vez más, no es pensar, yo voy a escoger entre A y B, sino en el fin, si yo miro un mapa, porque yo he trabajado para los militares en cierta forma casi toda mi carrera, y lo que yo entiendo es que cuando el Comando Sur mira el mapa, no es que ellos busquen la guerra o imaginen los chinos nefastos, sino su responsabilidad es si nuestra contrapar ya mañana tiene que luchar en guerra contra nosotros, donde lógicamente ellos ubican sus fuerzas, qué lógicamente hacen para impedir nosotros. Entonces, es la lógica del mapa que en cierta forma ponen ciertas partes de América Central, o sea, no es que los panameños son malos, es que los panameños sienten en una propiedad estratégica que si escogen o no, se encuentra en el medio de esta guerra. Entonces, yo creo que en el fin realmente son todos esos tipos de consideración. O sea, en buscar sus autointereses es buscar qué es la manera mejor no solo obtener en este momento lo más barato o la persona quien me ofrece más, sino qué son los agendas y si yo acepto esta agenda, este beneficio, en qué posición estoy metiéndome en el futuro. Entonces, para mí es como, en inglés hay un término, enlightened self-interest. O sea, no solo es el interés del momento, sino es la sabiduría de pensar cuál es su interés verdadero de largo plazo. Y creo que y si yo soy muy apasionado por esto, también yo reconozco que en nuestro país, las cosas que pasan en esta región nos impactan por las interdependencias económicas que tenemos, por los lazos de geografía y familia. Entonces, yo veo que los Estados Unidos tienen un fuerte interés en el bienestar de esta región y entonces, y fuerte interés en asegurar que esta región queda próspero y queden, sí, con beneficios para todos, porque sí. Y en cierta forma, China no tiene esta lógica. Si las cosas van mal en América Latina, o sea, todas las personas ya desplazados, desempleados por empresas chinas en América Latina van a correr a China. No, o sea, van a correr a otra parte, si me entiende. Entonces,
yo creo que este perspectivo es bastante importante, pero también es bastante importante para nosotros en los Estados Unidos seguir comunicando con respeto y también intentar ofrecer mejores opciones en vez de quedar con actores más predatorios. Eso que comenta usted es muy importante porque justamente en esta guerra parecería que no solamente la parte física, sino también la ideología lo que está en riesgo. ¿Cómo describiría usted la ideología que trae ahora la administración de Trump sobre esta visión hacia futuro y comparado con lo que trae pues China con esta visión hacia futuro para ellos? ¿Por qué pareciera que es como tan opuesta? ¿Dónde ve usted la mayor diferencia entre ellas? Bueno, eso es una buena pregunta. Primero que nada, yo quiero hablar del sistema norteamericano por lo general y el sistema chino por lo general, aparte de cualquier régimen, porque ya va bien. Um, pero lo que yo veo que me preocupa en este momento es, yo crecí en así, esta época de la Guerra Fría, en que la comparación entre este impacto de Partido Comunista Soviética aplastante de voluntad individual y libertad individual fue un gran contraste al espíritu del individuo y la libertad individual y de democracia del Occidente, aunque siempre imperfecto. Lo que me preocupa ahora es cuando personas en países de América Latina miran el ejemplo chino. Dicen, mira, que China con su modelo estatal ha traído quizás 8 millones de personas de pobreza. China con su modelo autoritario ya ha logrado tener algo de orden y eficiencia, aunque al costo de libertad. China con su tecnología, ya con algo de sacrificio de la privacidad de individuo, ya tiene un sistema en que con solo mi teléfono yo puedo ir sí, ya cualquier sistema de transporte público, etcétera, etcétera, bueno, entonces, yo creo que la percepción del sistema chino ha cambiado el debate en todo el mundo sobre el rol del Estado versus el individuo, el rol del gobierno en economía versus el rol de economía libre, y francamente en decisiones de estructuras tecnológicos que están ahora definiéndose, que las decisiones chinos ya van extendiendo versus opciones occidentales que quizás tienen más protección de la privacidad del individuo. Entonces, me preocupa profundamente donde, digamos, los ejemplos mostrados, no abogados, pero ejemplos chinos ya cambian los debates en el costo de la libertad individual, en el costo de permitir una expansión del rol del gobierno y abrir un puerta a autoritarianismo. En cuanto a la política ahora de mi gobierno, yo recientemente yo he escrito sobre algunas de mis preocupaciones que ciertas políticas podría crear ciertos peligros que para mí van en contra de cosas que yo he luchado toda mi vida. O sea, uno, yo creo que los Estados Unidos es una gran desventaja de intentar ser más transaccional que los chinos, porque los chinos con una economía estatal siempre van a tener más capacidad de dirigir recursos en un área u otra con sus empresas estatales versus una economía del mercado. Los chinos con su capacidad y tradición de dar beneficios personales, siempre va a tener más capacidad de hacer esto que los Estados Unidos, incluso si los Estados Unidos ya no aplica esta, se llama Foreign Corrupt Practices Act. Y lo que más me preocupa es, aunque yo creo que hemos tenido mucho desperdicio en muchos programas y quizás muchos programas mal orientados. Yo creo que una parte importante en la lucha para sí,
ya la amistad y colaboración con América Latina y el resto del mundo, es el fe que ellos tienen en nosotros y en la democracia, lo que es una idea más que nada, en la buena voluntad de las personas. Yo recuerdo, yo tenía a alguien muy cerca a mí quien hablaba de crecer en Bogotá, Colombia, y en una escuela que recibió mucho apoyo por el gobierno estadounidense. O sea, su mamá la podría enviar todos los días a la escuela sabiendo que iba a conseguir un almuerzo gratis. Esas cosas suenan pequeños, pero esos tipos de cosas ya impactan las percepciones del mundo hacia los Estados Unidos y hacia otros. Y entonces a veces me preocupa que si perdimos esta percepción de buena voluntad o la percepción que ya representamos el fuerza de bien, la fuerza de democracia, esto nos impide en realmente competir contra lo que para mí es un peligro mucho más grandote, mucho más oscuro, lo que representa el gobierno chino y Partido Comunista China. Entonces, esto es para mí lo que es importante, la necesidad de esta influencia y fe en nosotros, que somos dependibles, etcétera, como parte de esta lucha y no solo esta parte transaccional de quién ofrece más, porque siempre para mí vamos a perder en este tipo de competencia. Sí, es muy interesante lo que comenta, doctor, porque sí, definitivamente hay una historia que precede a los Estados Unidos en términos internacionales. Algunos le llaman como esta destino manifiesto, esta parte de dónde, cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo y mucho vinculado a su origen, a su formación como país, ¿no? ¿Cuál era su propósito? Incluso muchos, y está escrito en algunos textos, origen como casi divino, que tiene como una misión en el hemisferio. ¿Podría comentarnos un poquito más al respecto para entender por qué Estados Unidos sigue siendo hoy por hoy, pues pareciera para muchos países la única esperanza de poder tener paz, poder tener democracia, libertad individual? Sí. No, por supuesto. Y para mí, yo quiero empezar con una lección, porque yo creo que en los Estados Unidos, cuando uno crece en los Estados Unidos, donde todo funciona más o menos bien, es una pierde un poco de perspectiva. Pero lo que yo he visto en mis estudios, mi doctorado es en política comparativa, y lo que yo he visto es las mismas fuerzas que hacen personas perder fe en sus gobiernos por frustración con corrupción, por percepción de exclusión, por polarización, de sentir desconfianza hacia otros grupos, de sentir desconfianza que el sistema judicial ya funciona, de permitir que, o sea, con esta frustración que se traen a líderes que prometen resultados inmediatos, aunque quizás con comprometer algunos procedimientos de la legislatura o judicial. Yo creo que siempre ha sido fácil para nosotros pensar que estamos exentos a estas cosas que ya tanto viven el resto del mundo. Lo que yo veo es que somos los mismos cuerpos humanos, o sea, que venimos de este mismo espíritu. Pero sí, en cierta forma, igual como muchos otros países, tenemos nuestros defectos, tenemos otras cosas, pero sí, lo que yo quiero sentir en el fin del día es sí, que por lo menos hay cierta nido, cierta fuente de inspiración sobre la alma humana que siempre ha permitido que triunfamos sobre esos tipos de cosas. Yo no quiero decir que somos solo como el faro perfecto del mundo, porque somos muy lejos de perfecto. Pero más que nada, para mí se trata el espíritu. Para mí es el espíritu de el poder y la protección del individuo, la limitación del gobierno, la posibilidad de construir con sus propios esfuerzos algo. O sea,
cosas que son sueños casi universales, pero quizás en mi propia vida yo he visto esta expresión muy fuerte en la cultura de los Estados Unidos. Entonces, para mí el punto no es que somos acá en los Estados Unidos una muestra de perfección, pero quizás en nuestra imperfección hay una lección y poder de seguir luchando para la importancia y el valor del individuo, del gobierno limitado, de la importancia de la democracia, lo que es a veces muy caótico, muy imperfecto, pero es, o sea, una alternativa mucho mejor al autoritarianismo, porque una vez que da cuenta que ha perdido su libertad, como han encontrado los chinos, como han encontrado los venezolanos, como han encontrado los nicaragüenses, como han encontrado los cubanos, una vez que uno da cuenta que ha perdido esas protecciones del individuo, ya es muy tarde. Entonces, mi esperanza es que en todas nuestras imperfecciones podemos seguir ya ocupando un rol en el lado de lo bien, porque si no, ¿quién más? Bueno, hay más, pero si no, que desperdicia en esta lucha lo que siga, pero mucho mejor que si sigue con los Estados Unidos en parte de eso, en mi opinión. Sí, es muy interesante lo que usted comenta, doctor, porque precisamente mucha gente me ha tocado compartir con personas justamente que han salido de Cuba, que han salido de Venezuela, que han salido de China continental, y justamente es ese punto, que esa libertad individual, esa libertad que incluso libertad de conciencia, libertad de poder creer en lo que uno quiera ya desde tu pensamiento, ¿no? Eh, Inclusive la fe, que no te das cuenta del valor que tiene hasta que no lo tienes. Y a veces pareciera que es algo como que no tiene valor ante una cuestión material, una riqueza material, algún beneficio, ¿no? Pero usted, doctor, que le ha tocado vivir de cerca esto, ¿qué anécdota o qué algo que le haya marcado mucho, que le haya conmovido mucho en ese sentido, para que también la gente que tal vez no ha despertado todavía hacia la importancia de estas libertades y por qué es tan importante preservarlas en el día a día? Bueno, es como usted dice, o sea, una vez que uno da cuenta que ha perdido esas cosas, quizás en el momento no parecen tan importante, pero una vez perdido, muy costoso y muy doloroso recuperarlos. Y entonces, quizás para mí, o sea, la santidad del individuo, y no quiero decir cuáles derechos económicos, pero o sea, la santidad del individuo es algo fundamental, una protección. Y también la habilidad de tener una voz en escoger la manera de su propio gobierno. Um, y en cierta forma también yo veo en el poder de limitar el gobierno. Yo siempre he crecido en el mundo en que, aunque hay una filosofía de, mira, el gobierno es una fuente de muchas cosas buenas, y yo creo que es cierto, el gobierno ya puede ya hacer muchas cosas desde el perspectiva de acción colectivo en gestionar, dar eficiencias al mercado, construir cosas, ya obras públicas, pero siempre cuando hay expansión del gobierno, hay un lógico de su propio poder que va por largo plazo muy en contra de la libertad y poder soberano humano. Siempre hay la tendencia que más gobierno, inicialmente en el nombre de bien colectivo, es no, la importancia de queremos también controlar esto y limitar esto en el nombre de quien está en poder. Entonces, para mí hay siempre un peligro in, o sea, inherente en
el gobierno y su expansión, entonces siempre hay necesidad para una limitación del gobierno a pesar de ineficiencia de esto. Y esto viene con Estado de Derecho, esto viene con una soberanía del individuo, esto viene con la protección de lo que está pactado o contratado. Esto viene de un mercado libre, en mi opinión, porque solo cuando hay un espacio en que personas pueden ganar dinero fuera del mercado, o sea, mira qué ha pasado en Venezuela, mira qué ha pasado en Nicaragua, etcétera. Cuando no hay la manera de ganar dinero y hacer periódicos independientes del Estado, entonces, o sea, ¿quién tiene plata para seguir expresando, difundiendo sus ideas? Entonces, para mí este concepto de la limitación del gobierno y la preservación de un espacio económicamente viable es absolutamente necesario. Y a veces hay la seducción de la eficiencia, la seducción, y lo menos que las personas tienen la seguridad, lo menos que las personas tienen lo material, lo más hay la seducción de solo ceder un poco de su libertad para esto. Y yo reconociendo esto, pero quizás por eso yo siempre veo la importancia de mantener esos tipos de limitaciones para evitar que viene en este otro extremo. Ah, doctor, muchísimas gracias por lo que nos acaba de compartir. Creo que a muchas personas de la audiencia les ha quedado mucho más claro, por lo menos tener otro punto de vista, más de alguien que ha podido vivir, que ha podido conocer, estudiar a profundidad la comparación precisamente de diferentes tipos de gobiernos, diferentes realidades, diferentes situaciones y que hoy por hoy el mundo más que nunca está en una eh, pues en una búsqueda de qué sigue para el nuevo entendimiento del mundo, con tantas situaciones sucediendo, tantos países que hoy en día están muy cuestionados sus gobiernos y que pareciera que simplemente el ideal de la democracia no es suficiente para poder garantizar una buena vida, ¿no? Hay muchas cosas que están ahí todavía pendientes, pero lo que usted nos comenta nos da mucha luz y sobre todo también entender los peligros que existen y que no estamos tan lejos de, como decían, que ustedes están preparados para la guerra en cualquier momento, que ustedes es una de las posibilidades, es uno de los escenarios es siempre el escenario de guerra y que pues mucha gente que tal vez no lo ha vivido de cerca ni siquiera se lo imagina y tal vez por eso no han puesto atención a esos puntos estratégicos que hoy por hoy pues ya están tomados por, por ciertos países en América Latina, ¿no? Principalmente China ya tiene una posición bastante avanzada y que pues gracias a personas como usted y otros que están viendo desde antes los riesgos que podría llevar a cabo en caso de que sucediera una guerra que en cualquier momento podría suceder, pues la gente quedaría pues totalmente a merced del más fuerte, ¿no? Sí. Y quizás una cosa más que me gustaría mencionar en esto, porque reconozco que en los Estados Unidos estamos viviendo un momento muy difícil y creo que es importante en el espíritu de honestidad de hablar de esto. Y de la misma forma que ha sido, o sea, y todos nuestros gobiernos tienen sus imperfecciones, todos nosotros a veces quedamos un poco ya frustrados o desconfiados en nuestro gobierno. Pero para mí, que más que nada es entender que somos en los Estados Unidos los mismos seres humanos con los mismos defectos y frustraciones y polarizaciones y más que nada, espero que este momento en que estamos viviendo, aunque muy complicado, también es un momento en que el resto del mundo puede identificar con esos tipos de frustraciones que todos nosotros hemos tenido y
en el fin del día, como nosotros en cada de nuestros países vivimos los momentos de complicación y esperamos para lo mejor y luchamos para lo mejor. Entonces yo creo que lo que sería decisivo no es si decimos, los Estados Unidos tienen este momento, rendimos en los Estados Unidos, sino de reconocer que estamos todos ya seres humanos imperfectos y lo que cuenta en el fin es el poder de superar los momentos difíciles e encontrar un sendero mejor después de vivir esto. Y yo creo que eso es lo que yo lucho para esto en mi propio país, de encontrar este rumbo en tiempos complicados. Lo que yo creo que es este mismo meta que casi todos tienen en sus propios países. A veces las cosas no son tan claras, no tan fáciles, sino es en el medio de odio, polarización y complejidad y desconfianza, intentar decir y percibir cuál es el sendero correcto de calidad humano, de la percepción de lo que es lo moral, de lo que nos lleva mejor del fin de estos malos momentos para tener mejores momentos. Entonces espero que en el fin, ya al superar esos momentos complicados, esto nos lleva más de cerca como región, y de encontrar con humildad mejores maneras en que colaborar juntos en el futuro, bajo este mismo nivel de comprensión. Claro que sí, doctor. La verdad es que suena como un mensaje muy inspirador de que al fin de cuentas, en la medida en la que nos podamos unir en la preservación de los valores, en la preservación de la moral, en la preservación de aquello que nos hace mejores seres humanos, es lo que va a ayudar a que esta civilización pueda prevalecer en el tiempo y pueda dejar un legado para las generaciones futuras, sobre todo este mejor futuro para todos y donde esta libertad que muchos han dicho, ¿no? Que fue dada Exacto. precisamente por el Creador, pues se haga vigente y se haga real y palpable en el día a día de toda la gente que vive en este hermoso continente de América. Exacto. Y pues sí, esperamos pues todo lo mejor, doctor, de nuestra parte. Le agradecemos mucho sus palabras, su información, que es muy importante para muchos tomadores de decisiones, mucha gente que tal vez tienen pensado hacer inversiones, de que tal vez se tiene que tomar decisiones informadas para su día a día y que lo que nos acaba de decir seguramente le ha de servir de mucho para tomar la mejor decisión para el futuro. Entonces, doctor, ha sido un gusto tenerlo aquí en Líderes del Mundo Hispano y pues ya sabe, querida audiencia, suscríbase, denle like al programa si le gustó y si tiene alguna duda más para el doctor, déjenosla saber y con gusto pues vamos a tener otra plática con el doctor. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted por este tiempo. Mis mejores deseos. Sí. Gracias por suscribirse y darle like al video. Los esperamos en la próxima entrevista.